Buenas noches. Aquí esperando que nos dieran entrada a nuestra sesión y con el gozo y gratitud en el corazón por permitirnos un martes más de palabra, de bendición. Y ya estamos en el tema 18, fíjate. La temporada pasada de nuestro curso de consejeras terminamos en el 20 y abrimos la segunda etapa. Entonces, yo nada más te pregunto, ¿quieres continuar? Porque mientras disponemos que queremos oír su voz, el Señor revela mucha palabra y la de ahora no va a ser la excepción, porque tenemos un tema, como cada martes, muy interesante y sabes que eh, nunca había escuchado yo esta declaración de un predicador, de un maestro de la palabra, y quizá es una de las cosas que tampoco hemos o dicho o reconocido o creído, ¿verdad? No es vergüenza ser débil. Fíjate, vergüenza es creerse poderosa. Eso sí es una vergüenza. Porque esos temas que yo te recomiendo, ¿verdad? Que en ocasiones en reuniones de mujeres, en desayunos para mujeres, vemos que hay un énfasis de mucho tiempo atrás, ¿no? De las empoderadas, de las poderosas, de las fuertes, de las valientes, de las cuatro terrenos y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Sin embargo, se opone a la palabra porque ni las mujeres somos poderosas por sí mismas, ni los hombres tampoco. Entonces, la vergüenza radica en que nos creemos poderosas aún citando lo que dice la palabra y que no es necesariamente el contexto correcto. Así que vamos a tener un tema muy interesante también con mucha palabra que yo sé que va a edificar tu vida, a fortalecer y también a deshacerte de ideas extrañas, ¿verdad? Muy bienvenida, Cande, Claudia Rivera, Claudia Ruiz, Anita, Dorita, Marta Podaca, Isela. Qué gusto que te hayas podido conectar. Mari, Noemí y Rox hasta el momento. Bueno, ya somos 13 y Nubia recién también se acaba de agregar. Y digo de Isela porque ella trabaja y luego en ocasiones le toca la transmisión en carretera y ahí se le dificulta conectarse, ¿verdad? Pero siempre es un gusto y siéntete con toda la confianza y libertad que si por alguna causa a veces es ajena a nuestra voluntad, no podemos conectarnos. Me han escrito algunas para decirme, ayer me llamó mucho la atención de una mujercita que es contacto del Facebook. Y los lunes ya ves que estoy transmitiendo, que ha sido una enorme, enorme bendición de alcance a muchos, muchos corazones. Me gozo y te cuento la estadística. En la mañana estaba yo viendo que ayer a las 6 estábamos transmitiendo y ahora en la mañana había 237 visualizaciones y 4 veces compartida. Entonces te va extendiendo la palabra a muchos corazones. Y me dio mucha ternura con una de mis contactos que solamente es en Facebook. No le conozco personalmente, pero me decía, discúlpeme, es que había tenido, ya me platicó ahí su situación, pero hoy regreso porque necesito la palabra. Y bueno, bendito sea el Señor porque hay esa confianza igual a cada una de ustedes, hermosas. Yo sé que hay ocasiones en que estamos de alguna manera pasando dificultad o tenemos estorbo, ¿verdad? Entonces, este, y ay, qué pena que no le avisé, qué pena que no le dije. ¿Y cómo voy a regresar así como si nada? No, no, no es tanto como si nada. Dios conoce el corazón y sabe que necesitas de su presencia y su palabra.
Así que vamos a ver qué nos dice precisamente la palabra del Señor. Y vamos a un pasaje que yo te voy a platicar acerca de este pasaje, 2 Corintios 12, 7 y luego el 9, porque este es un pasaje muy conocido que muchos saben de memoria, pero que muchas mujeres lo citan a la ligera, ¿sí? Y vamos a ver un poquito del contexto donde se habla de la debilidad de un apóstol. Yo no acostumbro decir un gran apóstol, un gran siervo, porque a mí me queda claro que lo grande es título para el Señor. Nosotras y ellos también son siervos del Dios grande y todopoderoso. Entonces, se ha hecho muy común, hay un gran siervo y no, hoy en la mañana, más adelante te comparto algo, estaba yo viendo una reflexión de Hebreos 11 y dijo, si tú eres de los que en la escuela dominical te enseñaron que es la galería de los héroes de la fe, déjame decirte que estaban muy equivocados, porque eran simples seres humanos caídos, pecadores, que no eran héroes, simplemente pusieron su confianza en un Dios extraordinario, majestuoso, todo. Y pum, me cambió ahí el pensamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sigamos escudriñando la palabra y no dependamos de un solo predicador que nada más nos predique. Tenemos que aprender a predicarnos a nosotras mismas al estar repasando, leyendo, meditando, reflexionando la palabra. Dice esta porción, traducción de palabra de Dios para todos. Dice, quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso, el Señor me dio una dolencia. Ya ves que habla de un aguijón, ¿verdad? Un mensajero de Satanás, pero eso sí lo deja tal cual. Enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. ¿Sí? Este es el contexto inmediato de lo que el Señor le responde. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti, ¿sí? Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Fíjate, el primer caso que vemos aquí a un siervo de Dios que lo usó tremendamente, débil. ¿Mm? Y él no se avergonzaba de ser débil. De hecho, Dios miró que en esas revelaciones que vamos a ver en un momentito, podían, no se nota que cumplieron, ¿verdad? Ese objetivo. Podían haber hecho que se enorgulleciera de ser un gran siervo, de ser llamado, de ser usado, de la sabiduría, del privilegio de visitar el tercer cielo. No, el Señor le puso ese aguijón como muchas de nosotras, cuando ve el Señor que empieza el orgullo, aún el orgullo religioso, aún el querernos mujeres empoderadas, viene algo, porque no es en nuestra fuerza, sino en la de él. Entonces, un buen ejemplo de una naturaleza humana débil la encontramos en la experiencia que nos narra el apóstol Pablo. Acuérdate, 2 Corintios 12 y leí el 7, 8 y 9. Aunque muchos lo ponderan, el Señor nos deja ver también que era débil. Y no solamente a Pablo. Él mostró en medio de los discípulos quienes eran débiles, en medio de los profetas igual, en medio de los salmistas, ni se diga.
en medio de los jueces, cuando tú lees el libro de los jueces, y veíamos las tremendas debilidades, ¿verdad? Y aún en medio de los patriarcas de los cuales nace la nación de Israel. Momentos críticos de debilidad donde Dios nos la muestra, ¿verdad? Para que no los imitemos, sí, pero para que sepamos que aún teniendo un título, aún teniendo un llamamiento, aún teniendo una sabiduría, pueden experimentar estas cosas. Ahora vamos al contexto. Ahí mismo, en capítulo 12 de 2 Corintios, si tienes ahí tu Biblia, del 3 al 5, igual en la palabra de Dios para todos. Y conozco a ese hombre, se está refiriendo a sí mismo, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. Yo podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Ahorita ya van 2 veces en primeros versos de este capítulo donde él mismo sabe que es débil, ¿verdad? Me hace recordar, algunas de ustedes conocieron a mi hijo Ciel, que partió con el Señor ya hace 4 años. Y me hace recordar que el testimonio que me dio Yoli, su esposa, yo no pude verlo, estábamos en tiempo de pandemia, no nos dejaban viajar como adultos mayores y nunca, la verdad, yo nunca pensé que no lo iba a volver a ver. Pero su esposa me reportaba y una ocasión que me habla, un poquito antes de que él partiera, y me dice, me habló. Uciel apenas podía hablar, apenas, porque traía un problema respiratorio, luego lo entubaron. Y me dijo que Dios le había llevado a un lugar extraordinario y que había visto cosas maravillosas y que él anhelaba, deseaba de todo corazón recuperarse para poderlas compartir. ¿Sí? No comparo, desde luego, a mi hijo con el apóstol, no, no. Si él era un siervo, ¿no? Y aquel tema es de que Dios no le dejó, ¿sí? Pero ¿sabes en qué me quedé pensando? Que si sus momentos finales de vida aquí en la tierra fueron esas revelaciones, no, digo, qué maravilla, ¿no? Qué bendición tan extraordinaria de que en lugar de estar sometido, esclavizado a un cuerpo que se fue acabando en poco tiempo, él tuvo acceso a la presencia de Dios antes de morir. Y si el Señor hubiera querido que él compartiera esa experiencia, lo hubiera dejado con vida. O como en el caso del apóstol, ¿no? Lo dejó con vida, pero no lo dejó que comentara nada de esto. Entonces, es muy importante, mis hermosas, como hijas de Dios, como consejeras, ver y repasar y profundizar en el contexto de esos textos favoritos. Yo lo he dicho, no sé, 1000 veces, ¿no? Pero te lo voy a seguir diciendo, porque hay muchos que sacan de su contexto la intención de Dios en su palabra, ¿sí? Y cuando vemos que este aguijón, por eso no lo podemos usar a la ligera, Señor, yo como Pablo he orado 3 veces y quítame ese aguijón. El asunto es que no se lo quitó. El asunto es que no sanó. No se sabe qué era lo que tenía. Pero el asunto es que Dios le dijo que la fortaleza de Cristo se manifiesta en las debilidades. Y yo quiero, hermosa, invitarte a que tú guardes esto. ¿Sí? Y entonces, cuando repasamos lo que dice antes, lo que dice después, de todo aquello que nos hemos aprendido, y yo te vuelvo a repetir, el hecho que tú te hayas aprendido citas bíblicas con una mente no renovada, significa que esa palabra sí ahí está,
pero no la has comprendido, menos experimentado, ¿sí? Entonces, cuando vemos el contexto, nos dará el porqué de lo dicho. Ahora, si algunos se van directo al verso 9, ay, pobre Pablo, oró al Señor y Dios no le respondió y siguió enfermo. Bueno, pero aquí está diciendo que Dios le envió esto para que no fuera orgulloso. Fíjate. Y eso, muchos oran así, ¿no? Ay, oré. No se trata de orar 3 veces para que Dios quite el padecimiento, sino se trata de una experiencia diferente, como es evitar el orgullo, la presunción por las revelaciones, y nos pone el ejemplo de Pablo, porque después que termina este pasaje donde él recibe la revelación de que cuando es débil es fuerte por Jesucristo, y entonces lo que sigue adelante narra sus encarcelamientos, persecuciones, apedreamientos, amenazas, naufragios y bueno, una serie de situaciones. O sea, esto no terminó tan solo con ese problema del aguijón en su carne, ¿sí? Pablo podría haber tenido mucho de qué enorgullecerse, como muchos, yo veo muy tristemente, no solamente siervos, sino muchos cristianos que se enorgullecen de sus logros, de lo que han hecho, de lo que han servido, de sus títulos, a cada conferencia, a cada congreso, a cada retiro, que les dan un diploma de participación, y ahí están colgados para que todo el mundo, así como que vea su galería, ¿no? Y no, porque lo de menos es ir a un congreso. ¿Sabes qué es lo más difícil? ¿Eh? Salir renovado, como el Señor quisiera que saliéramos renovados. Entonces él entendió que a través de esta prueba llamada aguijón, padecimiento, dolor, ¿eh? Él pudo experimentar la gracia, el favor inmerecido del Señor sin haberlo siquiera pedido. Y la gracia lo sostuvo, ¿verdad? Ahora, hijas y consejeras, el tema de la debilidad en la mujer, que se habla poco y nunca, o casi nunca, en medio de la iglesia cristiana, yo nunca escuché un mensaje que me dijeran, eres débil sin Dios. Tú eres débil, tú puedes tener capacidades, habilidades, preparación, cultura, pero tú sin Dios eres débil, ¿sí? Y nos han vendido ideas aún dentro de la iglesia, por eso te decía, ten mucho cuidado de esos congresos que te prometen que saldrás empoderada y saldrás así, las ponen como hasta con una armadura de guerreras o con una corona de reinas y les hacen creer que son fuertes y cuando llegan a casa y que no todos están en la armonía con el poder del Espíritu Santo, son unas luchas tremendas y junto con ello vienen también muchas decepciones. Y citamos a la ligera pasajes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así como que las personas que he escuchado que citan esto, es que creen que lo pueden, aunque mencionan en Cristo, pero no están teniendo una actitud humilde, sino arrogante, ¿sí? Entonces, no profundizan en el contexto. Yo he compartido en estos espacios su contexto sabio, ¿no? Aquí más bien se usa como una declaración de conquista personal, de una experiencia del poder que emanó de su vida, de sus labios, de su oración. ¿Eh? O sea, no, sin Él no somos nada, ¿sí? Y sin embargo, eh, estas situaciones son tan comunes porque se ignora el contexto de estas palabras que sí son una declaración definitiva de poder y de confianza en el Señor. Entonces, tenemos que estar contentas primero, cultivar el contentamiento
Y como dice Pablo, en la cárcel o fuera de ella, con abundancia o con escasez, he aprendido a estar contento. Y estar contento es pariente de estar agradecido y pariente de estar en constante alabanza y reconocimiento al Señor. ¿Sí? Entonces no hay motivo para enorgullecerse y para decir, yo tuve la victoria, soy más que vencedora en Cristo, pero así como que vencedora con mayúscula y Cristo con minúscula. ¿Sí? Tener presente, hermosa, que cada día que vivimos no se trata de nosotras, sino del Señor y su propósito. Hoy platicaba con una hija espiritual y me decía, la ha pasado difícil, tiempos de debilidad en cuanto a su salud y trabajo y relaciones, etc. Y me decía, de veras, Sara, yo me levanto en la mañana y digo, ¿para qué me levanté? O sea, ¿para qué? Le digo, ¿sabes para qué te levantas? Y a partir de este día tú vas a declararlo con tus labios y corazón. Yo me levanté este día para dar gloria al nombre del Señor. Proclamar su nombre, su palabra, sus maravillas. Le digo, porque hay gente alrededor tuyo que no sabe las virtudes de Dios, los atributos de Dios, las promesas de Dios, no sabe. Entonces, si tú les preguntas, no saben, entonces tú les siembras la palabra. Y este es uno de los motivos, yo creo que por los cuales existimos, que sigamos siendo para su gloria, dando a conocer el poder del Señor. Entonces, cuando vemos estas debilidades en medio de nuestro diario vivir, nos ayuda a ser más sumisas y más dependientes de Él y no de nosotras mismas. Aún en medio de temores y dudas, el Señor tiene promesas de poder. ¿Sí? Nos encontramos muchas veces en la vida personal, cada una de ustedes, y en la consejería, que tenemos que reconocer tiempos de debilidad. Y la gente cuando nos ha visto muy fortalecidas, y a mí me han llegado a decir, no es posible que se quiebre ahora, no, usted siempre es fuerte. No, yo no soy fuerte siempre, yo estoy fortalecida y con vigor y fortaleza del Señor, pero me puedo quebrar, ¿sí? La semana pasada les comentaba a algunas de ustedes que tuve un par de citas médicas muy dolorosas y muy fuertes, con un diagnóstico bastante serio, difícil, ¿verdad? Y les confieso que el miércoles pasado estaba yo así como que casi lista para el curso de consejeras, primera parte el miércoles. Y no, o sea, era un llorar, era un llorar, era un llorar en oración. Y mandé un mensaje, perdón, se suspende, no entré en más detalle. Pero fue un tiempo tan glorioso, tan precioso, tan especial con el Señor. No solamente a causa de ese diagnóstico, ¿no? Sino a causa de mi debilidad. Y ahí así me quebrantó el Señor. Si yo tuviera rasgos de orgullo, de soberbia o de sentirme muy, pues ahí el Señor trató conmigo. Y no me sentí mal de suspender el curso, porque realmente yo esto lo hago por amor al Señor y por amor a ustedes. A mí yo no tengo un patrón humano que me esté diciendo, tienes que transmitir, tienes que estudiar, tienes que... No, es algo que Dios en su bondad y en su amor me ha concedido. Entonces, vamos a ver en nuestra vida y en la consejería que cuando pasamos por tiempos de debilidad y justo sucede que otra débil te habla de su debilidad. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Y entonces tú no vas a decir, no, lloremos juntas, ¿no? Porque pues, estamos igual las dos en fracaso. No. Ahí es donde va a salir ese poder en medio de la debilidad para dar esa palabra de Dios, no la tuya,
para dar a conocer al Señor y para experimentar esa debilidad que por su gracia se convierte en fortaleza. Fíjate, qué maravilloso, ¿no? Entonces, lo importante es seguir su voz y no la nuestra, porque en el interior también hay una lucha fuerte de la carne, pero también la voz de otros, los que nos rodean, ¿no? Varias personas, no tantas, por lo que yo no he hecho muy extensivo lo que estoy viviendo, porque Dios me dijo, ten cuidado de compartir, porque muchos te van a decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no es cierto. Entonces, el mundo, el diablo, la carne, hay voces bien fuertes, pero de esas están cargadas de engaño y de mentira. Así que vamos a ver en las Escrituras qué dice nuestro Dios soberano y omnipotente acerca de nuestras debilidades para alinear nuestra mente y corazón a su instrucción y a su corrección. Y así, proponte desde ahorita derribar toda autosuficiencia, toda independencia de Él, entregando todo orgullo de creer que el poder que has vivido viene de ti y no de Él. ¿Sí? Yo encontré, y vamos a ir a algunos salmos, porque hay muchos ejemplos en la palabra, en este caso los salmistas, que abren su corazón delante de la presencia de Dios y a Dios le plació dejar estas escrituras para que ahora nosotras podamos identificarnos con ese sentir. El Salmo 73, 26, el primer lugar, perdón, primero el Salmo 6.2, antes del 73. Reconocer, guarda esta palabrita, si te gusta tomar anotaciones, con reconocer Salmo 6. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Fíjate, fíjate. Entonces, le declara que es débil. Ahora, Dios ya lo sabe. El tema es que nos creamos, que no tenemos que aparentar que somos. No, no, no tienes que aparentar. Te puedes quebrar, ¿sí? Ahora, si el Salmo 73, 26, el salmista dice, puede fallarme mi cuerpo. ¿Tú lo has vivido? Sí. Yo conozco a la mayoría de ustedes y sé que han pasado por procesos tremendos, ¿sí? En diferentes aspectos. Dice este salmo, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Fíjate. Y una dinámica del salmista que te he compartido, que Dios me hizo observar, es que ellos llegan a su presencia y le dicen tal cual se sienten, pero el Espíritu les recuerda a quién le están hablando y quién es Dios. Y siempre estoy así, como dice aquí, ¿verdad? Me ha fallado la salud y mi espíritu se ha debilitado, pero tú, Señor, sigues siendo la fuerza de mi corazón. Y luego el Salmo 103, 14 al 17 nos menciona que Él sabe, y yo también lo sé, ¿verdad? Esta porción me impactó mucho porque tampoco es muy conocida ni muy predicada. Pues Él sabe, refiriéndose al Señor, lo débiles que somos, ¿sí? Y yo cuando vi que Dios me puso a preparar este tema para hoy y que encuentro tantas escrituras que hablan de esto, hermosas, y quien te garantice que tú no eres débil, está en contra de la palabra. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos.
El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. ¡Guau! Este siervo tuvo esa revelación y en ocasiones, si te sientes así, no te avergüences. Mejor vamos con aquel que dice lo siguiente: pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Fíjate qué hermoso. Pero el amor del Señor, eso es lo que permanece. Ahí debe estar nuestra firme confianza como un ancla segura, ¿verdad? Salmo 136, 23. Dios se acuerda. Dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. ¿No te da gozo saber que Dios, el Eterno de los cielos y de la tierra, se acuerda de ti en medio de las debilidades y te da ese toque en tu interior para fortalecer? Y entonces encontramos ahora con el profeta Isaías, ¿verdad? Él le hace aquí como una especie de mandato, de instrucción acerca de lo que debemos hacer tú y yo al pasar por estas situaciones, ¿verdad? Isaías 35, 3, 4, yo le llamo tarea asignada. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. La buena noticia que estaba dando el profeta de parte de Dios era de esos tiempos de bendición que iban a venir sobre el pueblo. Entonces, esta palabra que estamos compartiendo ahora es para alentarte, que sea palabra de vida, de poder, de bendición, porque dice que vamos a poder fortalecer al que está cansado y animar al que está débil. Y en este caso, primero lo recibimos nosotras en primera instancia y luego, ¿verdad?, lo compartimos con aquellas mujeres que Dios pone en nuestro camino. Y cuando le dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, seguidito dice, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. O sea, no se trata que tú tienes que ser la fuerte y no tienes que tener miedo, no, sino que espera que el Señor se manifieste con su poder para ayudarte. En Isaías el 37, 27 me llamó la atención, precisamente buscando estas escrituras acerca de la debilidad humana, y la vemos en siervos y en no siervos, ¿verdad? Esto es general. Dice esta palabra, presta mucha atención porque tampoco es muy conocida. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer, alta y lozana. Y está hablando de seres humanos, de esos habitantes que tienen poco poder, pero aunado a que hay miedo, hay confusión, hay debilidad, son muy fáciles de pisotear. Entonces yo veo que en ocasiones las mujeres que nos queremos sentir como fuertes, pero nuestra naturaleza humana es débil. Pero en nuestra fuerza pelear por relación, pelear por trabajo, pelear por puesto, por lugar de privilegio. Y
sin embargo, peleamos y, como dicen, con uñas y dientes, pero somos fáciles de pisotear, ¿sí? Que se nos quema nuestra energía y nuestra fuerza por depender de nosotras mismas. Otro pasaje de Isaías, a mí me llamó la atención, que habla en el capítulo 40, que es un clásico que tú no te lo puedes perder, mínimo una vez al mes, para estar recordando quién es Dios en el que has puesto tu confianza. Y en estas declaraciones dice el profeta, Dios nunca se debilita. Isaías 40:28, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos, verso 29, y fortaleza a los débiles. Fíjate, esta es una promesa que yo la he visto cumplida en mi vida, ¿sí? Pero ahora que he comprendido que por naturaleza soy débil, yo tengo que esperar que este Señor, creador de los cielos y la tierra, que no se debilita, Él da poder al indefenso. Y fíjate que parte de la debilidad es sentirnos indefensas. Y yo le hubiera querido decir, y yo le hubiera hecho esto, y queremos pelear nuestras batallas, ¿no? Y sin embargo, Él nos da un poder espiritual, pero no para pelear o discutir, pero sí para recibir fortaleza en medio de nuestra debilidad. Ahora vamos en Isaías a ver ese pasaje precioso que lo hemos repasado mucho en nuestro curso de Mujer a Mujer y también de consejeras, el precioso Isaías 53. Y cuando leo con entendimiento esta declaración, Jesús cargó nuestras debilidades. Y otra vez el Señor me confirma que soy débil, ¿sí? Fíjate lo que dice. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Esa es la primera declaración de este verso 4. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y lo vemos ahí en la crucifixión, ¿verdad? Él está narrando aquí precisamente ese evento de la crucifixión, donde Jesús cargó con nuestras debilidades. Pero algunos opinaban que habrá hecho, ¿verdad? Que le están pasando tantas cosas malas. Pero Él dice que Él fue el que cargó con nuestras debilidades y con nuestros dolores. Así que tenemos, porque el dolor, la prueba, el sufrimiento, claro que nos debilita. Y no solamente físicamente. Yo le daba testimonio hoy a mi hermosa Dorita, que me hizo una llamadita, y le decía precisamente eso, ¿no? El pasar unas semanas con mis piernas con muchos dolores, dificultad para caminar, para estar de pie. Y qué tremendo. Pero ojalá y nada más quedara en el cuerpo, pero me queda claro que mi cuerpo es vulnerable, hermosa, como el tuyo. Es susceptible. Somos tan vulnerables a contagios, a enfermedades, a padecimientos. Es más, no comemos por un largo periodo de horas y el cuerpo se debilita, hablando de lo físico, ¿sí? Pero si no tomamos el pan del cielo cada día, nuestro espíritu se debilita. ¿Eh? Y no es el Espíritu Santo, no, nuestro espíritu, porque estamos dejando de consumir el maná del cielo. ¿Ves? Y luego vamos con un último pasaje del Antiguo Testamento, que hay muchos más, ¿verdad? Yo solamente te quise traer algunos que en ocasiones son conocidos pero no entendidos. Y Miqueas 4:7, fíjate lo que dice.
Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces, yo, el Señor, desde Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. ¿Sí? Y aquí es una palabra bien grande de esperanza, porque acuérdate que los profetas escriben mucho antes de los cautiverios, durante los cautiverios y después de los cautiverios. ¿Sí? Entonces, por eso dice, los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Y esto es gracia de Dios. Gente que la pasó muy mal. El ser desarraigados, estaba yo leyendo, viendo videos acerca de un Ezequiel. Y si a alguien le interesa, dígame y le mando ese video. Yo he leído el libro de Ezequiel, créeme, es un libro difícil, complicado, porque tiene un contenido de mucha visión, de mucha revelación. Pero ahora que vi este video, no me dejó tan claro el mensaje. Nada más te voy a decir un dato. Ezequiel creció en un ambiente de familia sacerdotal. ¿Sí? Entonces él, desde niño, se metió con la Torá y todo lo que se tienen que preparar, como dicen a los pies de los rabinos, para poder cumplir ese llamado. Y a los 30 años justamente era cuando ya podían participar. Él tenía 25 cuando se lo llevaron con los cautivos a Babilonia. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía. Y no solamente se, se diluyó ese llamado a su percepción natural, ¿verdad? Sino que está casado y su esposa se muere en ese exilio. Y Dios le dice, no la llores. Fíjate, no habla de hijos, nada más de la esposa. No la llores. Y luego cuando le lleva a las revelaciones de lo que el Señor estaba haciendo y lo que iba a hacer con su pueblo, y él se encuentra en el templo de Dios, pero no en un templo humano, en la presencia de Dios. Y le muestra. Y él estaba allí ministrando a los huesos secos, y al pueblo rebelde. Fíjate, él pensó, ya se acabó mi vida, ya no, nunca más voy a ser un siervo de Dios en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Pues yo lo tenía preparado eso. Entonces, hermosas, es muy, muy importante profundizar más. Y si en algo no le entendemos, vamos buscando. Ahorita hay muchos videos hermosos de cosas que los pastores no predicaban. Sí, yo tuve unos pastores que no salieron de ciertos temas. Nunca hablar de Ezequiel en la vida. Hablar del llama de Isaías, más. O sea, no, agarraron una serie de temas y de ahí no se salían. Y yo tuve la culpa de no ir a la escritura a buscar qué más dice Dios, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento. Y en el Mateo 26:41, fíjate lo que nos dice. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque su espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y a todas nos ha pasado. Y lo que menos hacemos muy probablemente es velar y orar. Una, para fortalecernos en esas áreas débiles de diversas tentaciones que el enemigo nos va a seguir presentando. No creas que porque ya estás adulta, porque ya tienes una carrera consolidada, porque tienes una familia, porque tienes una casita, etcétera, ya por eso tú ya estás del otro lado de la cerca. No, Venus, vas a seguir teniendo tentaciones, quizá iguales a las de tu adolescencia, juventud, o diferentes, ¿sí? Porque tu espíritu está dispuesto. Acá el espíritu es con minúscula, pero con la guía del espíritu
santo, estamos dispuestas, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo podemos contrarrestar esa debilidad? Velando y orando, dice Jesús. ¿Sí? Luego el apóstol Pablo escribe ya en Romanos 6:19 que la naturaleza humana es débil. Yo estaba tan sorprendida de encontrarme tantos pasajes. Y te digo, yo jamás escuché nunca un mensaje, ya sea a nivel iglesia, o en un congreso, en un retiro, en un desayuno, que se hablaba de la mujer débil. No siempre sale una Esther victoriosa, y sale una Débora guerrera, y sale una mujer, etcétera. O sea, no, ellas tampoco fueron mujeres extraordinarias. Fueron comunes con naturaleza humana débil. Pero la diferencia fue que le creyeron al Señor y dejaron que su poder se manifestara en ellas y a través de ellas. Romanos 6:19 dice el apóstol: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Sí, y sí es cierto. Usa la ilustración de la esclavitud. Hemos sido tan débiles, hermosa, que a lo largo de nuestra vida siempre ha habido signos de esclavitud, aunque no lo queramos reconocer. Esclavas de una amistad, esclavas de un noviazgo, esclavas de una moda, esclavas de una influencia musical, esclavas de una carrera de moda, esclavas de una pasión desordenada, esclavas de deudas, esclava del egoísmo, del orgullo. O sea, tenemos una naturaleza humana débil. Y luego dice Pablo: en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y desenfreno. Y todas, yo creo, hermosa, más o menos, todas vivimos algunos actos de impureza y de desenfreno, de los cuales el Señor, que nos había elegido, estaba esperando el tiempo de su manifestación. Por eso vivimos hasta hoy. Nos pudimos haber muerto. A mí me tocó muy fuerte el tiempo del SIDA. Había mucha mortandad, ¿sí? Alguno que otro se recuperaba, pero la impureza ahí pues fue mucho la homosexualidad, el lesbianismo, ¿verdad? El desenfreno de estas cosas, lo cual, dice Pablo, los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, apartados para él. Y en Romanos 8, 26, 27, yo no sé si tú lo has notado, pero hay una gran debilidad en nuestro ser al orar. Mucha debilidad. Yo le decía hace poquito a una hermosa hija, su nieto estaba pasando un tiempo muy difícil de su salud afectada, pequeñito, 6 años, y le decía: si vas a orar por él, quítate el corazón de abuela y ponte de sierva, para que el Señor te diga cómo orar, cómo pedir. Porque en nuestra naturaleza humana débil, ay, no, que mejor yo me enfermara, no, pobrecito, inocente, es injusto lo que está. Esa es la opinión humana. Y ahí vemos que tanto en un momento dado una abuela está débil ante esto, pero el chiquito también está débil. Y tiene que aprender que en la vida va a haber momentos, no hay juegos, no hay escuela, no hay salidas. ¿Por qué? Porque estás en cama. Fíjate lo que dice el 8:26. Y yo sé que lo has escuchado, pero yo te quiero invitar a que prestes mucha atención. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pon tu mano ahí en el centro de tu pecho y declara esta hermosa palabra. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, en términos generales. Me ayuda en mi debilidad.
Y dice el apóstol, no quites tu mano. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración. Eso es cierto. Ante diferentes situaciones que no hemos vivido nunca, no sabemos ni cómo orar, porque el repertorio que traíamos de frases predilectas y clichés de oración no nos alcanza. Y entonces ahí no sabemos ni cómo pedir en oración. ¿Qué? ¿Qué debo pedir ante esta circunstancia, esta situación, este conflicto, esta prueba? Y bendíceme, Padre, y bendíceme, Padre, o sea, ¿y qué quiere decir bendíceme? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Fíjate qué preciosa escritura. Así que no te avergüences de que no sabes orar. Mejor pídele al Señor que su Espíritu te guíe cómo orar, cómo pedir, cómo adorar, cómo agradecer, ¿sí? Porque una de nuestras debilidades, a mí me pegó muy fuerte hace años, cuando escuché por primera vez a un siervo allá en Guadalajara decir, hermano, sálgase de la quejabanza y participe de la alabanza. Yo nunca había escuchado ese término. Y ahí Dios me mostró que en medio de mis debilidades yo me quejaba mucho, 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 mucho. Y allí esta palabra fue tan desafiante que en ese tiempo empecé, en lugar de quejarme, a alabar y a adorar. Y podía estar en una situación bien crítica, pero yo aprendí. Ahora, ¿quién me enseñó? El Espíritu Santo. Y me traía canto tras canto, tras canto, tras canto, ¿verdad? Muy, muy hermoso. El Padre conoce cada corazón y sabe lo que el Espíritu dice porque está intercediendo por ti y por mí, que creemos en armonía con la voluntad de Dios. No la tuya, no la mía, la de Él. Y Romanos 14:1 nos dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y entonces, una vez que somos ayudadas, hermosas, como hijas del Altísimo, tenemos la tarea de ayudar a otros. No criticarlos, no menospreciarlos, no ignorarlos, sino ayudar a otros. Y no tengo duda que en tu llamado has estado en una situación carente, débil, y viene alguien, como te decía, y te pide que le ayudes. Y dices, ¿cómo? Pues si no se trata de que tú vas a sacar de ti la fuerza, sino que vas a poder tomar del poder de Dios en su Espíritu Santo y poder ayudar. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Nunca te encuentres diciendo, no, pero ¿cómo, mi hermana? ¿Cómo usted va a estar? No, no, no. Usted nada de tristeza, usted es fuerte. No, no, no. Se vale quebrarse, pero delante del eterno Dios. Y luego Pablo sigue escribiendo, él yo creo que tuvo una experiencia muy fuerte en lo personal y con sus creyentes que le seguían de las diversas iglesias. Y en 1 Corintios 9:22 dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Fíjate, fíjate. Entonces eso es cuando te llega alguien débil y tú estás débil, pues vamos juntos a Cristo, ¿verdad? Dice, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar
de sus bendiciones. ¿Te acuerdas lo que le dije a esta hija? ¿Para qué te levantaste? Para difundir la buena noticia, para proclamar el nombre del Señor, para hablar la palabra viva y poderosa. Tú suelta la palabra, tú habla la palabra y esa palabra va a dar oportunidad a cada oyente a experimentar. Y luego tenemos ahí en 1 Corintios 11, versos 30 y 31, que también es un pasaje que en el curso de mujer a mujer, les digo, para las que empezaron a participar con el curso de consejeras, tuvimos un tema que nos quebró mucho acerca de la cena del Señor y hemos caído tanto en una idea que hemos pues crecido y consideramos que es lo correcto. Estaba yo escuchando a John Wesley, él era de 1730 y tantos que nació, y su madre, Susana Wesley, era una mujer temerosa de Dios y ella les enseñó mucho de la palabra cuando eran niños. Él fue el 15 hijo, el 15avo. Bendito Señor. Y esta mujer con tanto hijo se tomaba el tiempo para enseñarles la palabra del Señor. Hay una frase por ahí muy célebre de ella que destacan, que alguien de sus hijos le preguntó qué es pecado y le hace una lista, ¿no? De todo, algunos pecados y le dijo, pero todo aquello que te aleja de Dios, eso es pecado, ¿sí? Y en este caso él platica que él, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre su vida, porque él era más de denominación, él y su hermano fundaron el grupo de los metodistas y les pusieron metodistas porque eran muy metódicos, ¿verdad? En su estudio, en su oración. Ellos abrieron un grupo de jóvenes que solamente se reunían para ayunar, orar y meditar en las escrituras. ¿Sí? Y él tenía hambre de Dios y sed de Dios y él buscaba, servía de Dios, a Dios, perdón. Y entonces él se dio cuenta que había un grupo de los moravos que les veía una expresión diferente en su adoración, en su oración, en su meditación con Dios. Y les preguntó, dijo, vente a nuestras reuniones y empezó a conocer el poder del Espíritu Santo. Y el Señor lo usó mucho. Él se salía a las calles. Él no tenía un púlpito así en un templo. Él predicaba en las calles y se iba mucho a los barrios bajos, ¿verdad? Allá de Inglaterra. Y entonces, cuando él experimenta el poder del Espíritu Santo, a mí eso nunca lo había escuchado de nadie, ¿eh? Él participaba de la cena del Señor no menos de 200 veces al año. Fíjate, fíjate. Y él citaba este pasaje y decía, y tomarla dignamente a causa de su gracia. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice el apóstol. Esto casi nunca lo dicen, siempre es algo bien breve, una vez al mes, el primer domingo del mes. Yo no digo que está malo, yo no estoy en contra de lo que se ha establecido, yo nada más digo, ¿por qué un domingo al mes? Digo, porque yo quiero recordar constantemente como un memorial que mi Jesús fue entregado en esa cruz por mí. Y su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Ay, me dejó así porque a mí nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, cuando él da ese testimonio y cita esta escritura, me la trajo a la mente el Señor. Y cuando dice, fíjate bien, verso 30, 11:30, 1 Corintios. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Cuál es la razón? El contexto de esto es porque se adelantaban a comer la cena del Señor, no se preocupaban por otros, algunos se emborrachaban, porque recuerda que la iglesia se reunía en casas, ¿sí?
Y algo que me impactó, que también aprendí recientemente, 3 siglos el pueblo de Dios llamado seguidores de Jesucristo estuvo reuniéndose con oraciones, con la palabra, con testimonios, por 3 siglos y nunca tuvieron un lugar de reunión, porque ellos eran la iglesia. Fíjate. Y como se reunían en casas, pues ahí salía la carne y la debilidad, ¿verdad? Porque dice, muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Y entonces encontramos que cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, precisamente está diciendo acerca de ese tema de los abusos en medio de la cena del Señor, esos abusos para cualquiera que participara, ¿no? El apóstol dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debiera examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón. Y hay muchas, por los que muchos de ustedes son débiles. Sigue ahí diciendo, ¿no? Entonces está hablando de los desórdenes, está hablando del egoísmo, de la glotonería, de yo como, yo me adelanto, no espero a los demás. Y esto nosotros lo hacemos de una manera un tanto ordenada, ahora que vamos a la iglesia, con la iglesia, porque nos hemos acostumbrado a hacerlo así. Pero ellos se reunían en casas, en cenas, y después de esto compartían el pan y el vino, haciendo memoria. No era un rito como el que hemos nosotros heredado, sino era parte de su coinonía, de su comunión de unos con otros. Pero había los desajustes, de tal manera que unos comían de más hasta hartarse y otros se quedaban sin comer porque se había acabado lo que habían llevado. ¿Sí? Esa era una de las maneras indignas. Pero entonces el resultado era debilidad, enfermedad y muerte. Y generalmente, como es muy breve, siempre el tiempo de la cena del Señor, generalmente no se leen estos pasajes, se lee y toma el pan y cómetelo y toma la copa y bebe el jugo de la vid y hasta allí. Tenemos que ir a la palabra. Y aún en eso que participamos, que no sea por costumbre, por tradición, por presión, sino que sea por instrucción del Señor. Y luego en Hebreos 11:34 dice, refiriéndose a los que te mencionaba hace rato, los disque héroes de la fe, no fueron héroes. Fueron seres humanos, ellos y ellas, con debilidades humanas, con carencias, con límites, pero pusieron su fe en un Dios poderoso y extraordinario. Y fíjate lo que dice el 11:34. Apagaron las llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, hablando de algunos, ¿verdad? Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando esa debilidad humana tuvo la intervención divina del soberano, del todopoderoso, de la fortaleza de los siglos. ¿Sí? Y luego el 13:9 dice de Hebreos, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual, escucha esto, proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos, de
que de nada sirven a quienes las siguen. Pero guarda esto en tu corazón. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Y no depende de reglas. Aquí pone el ejemplo que se viene hablando de alimentos, ¿verdad? Pero hay unos pasajes hermosos para esa debilidad nuestra, que esté bajo la mano del Omnipotente y seamos fortalecidas. El apóstol Pablo ahí en Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para la batalla y la lucha espiritual. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en su poder. A veces hemos tomado muy a la ligera, muy a la ligera, entrar en la lucha espiritual, imitando, declarando, diciendo lo que otros dicen, e imitamos su forma hasta el tono de voz, y no debiera ser así, hermosas, no debiera ser así, sino seguir la palabra, porque muchas veces estas personas que según tienen mucha experiencia en la lucha espiritual, ¿sí? Generalmente piensan y hablan lo que han visto y oído de otros, pero muy alejados de lo que es la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a ver nada más 2, 3 pasajes acerca de lo que es la fortaleza del Señor que tanto necesitamos día con día a todo nuestro ser. Y fíjate lo que dice. Salmos 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Estaba escribiendo un guerrero del ejército de Israel, que era David, el rey. Él sabía lo que era estar al frente de la batalla, pero él declaró tantas ocasiones que el Señor era su roca, su fortaleza, su salvador, su protección, su escudo, su poder, su lugar seguro, que nunca jamás salió ni siquiera herido en esas batallas. Y hubo reyes que murieron en las batallas y guerreros que murieron en las batallas. Y no murió él allí porque era bueno, no, porque su debilidad la convirtió en fortaleza al dejar que el Señor fuera estas representaciones analógicas de lo que nos trae la fortaleza del Señor. Y luego el Salmo 28:7 también declara, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Fíjate qué maravillosas declaraciones de confianza de gente que era valerosa en batalla, que salía a pelear contra enemigos crueles, cruentos, salvajes. Eran ejércitos que tenían un armamento impresionante, tenían la estrategia militar, tenían los años de conquistas, eran orgullosos y eran vanidosos por el solamente ser parte de un pueblo de asirios, por ejemplo, ¿no? O babilonios o egipcios. Ya el solo hecho que formaran parte de ese ejército les daba toda esa arrogancia y eso. Bueno, el Señor usó a su pueblo que no tenía ni el armamento ni el ejército. Sí, me recuerdo de Gedeón, un hombre bastante débil, bastante débil. Cuando lo mandan a que entre a la guerra
Él prepara 32,000 soldados. Y le dijo Dios, son muchos. Son muchos. Diles que los que tengan miedo que se retiren. ¿Cómo? Y de 32,000 se quedaron 10,000. Y dijo Dios, no, él va a creer que es por el ejército. Diles que vayan a tomar agua al río. Y cuando tomen el agua de manera incorrecta, los que la tomaron de manera incorrecta, se regresan a su casa y quedaron 300. Y con 300 el Señor dio la victoria a ese ejército pequeño ante un gran ejército poderoso y numeroso. Las cosas de Dios, Él las comparte con nosotros. Entonces hoy nos hemos dado cuenta una vez más, hermosos, que en esencia somos débiles, ¿sí? Como humanas somos débiles. Olvídate el citar la ligera, todo lo puedo en Cristo, a menos que tu vida sea un constante banquete de regocijo y bienaventuranza y felicidad y dicha y contentamiento, porque sabes en quién está tu esperanza y tu confianza. No en ti, sino en Él. Y no tengas vergüenza de venir delante del Señor y de decirle, Padre, y lo puedes hacer ahorita junto conmigo, soy débil. Y he creído el cuento de que soy poderosa, que soy la guerrera, que soy la victoriosa, que anda de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y hoy me doy cuenta, Señor, que no es así. Hoy vengo delante de ti. Hoy vengo ante tu presencia. Y vengo a rendir mi corazón. Y vengo a clamar por tu infinita gracia y misericordia. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy, Señor. Decláralo, mi hermoso. Reconociendo que te necesito. Mucho, mucho, mucho. Hoy no es la excepción. Mi cuerpo es muy vulnerable. Mi cuerpo realmente es muy frágil. Lo mismo declara el apóstol Pedro que nuestro ser es frágil. Pero qué bueno saber que en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Y aquí estamos delante de ti para declararte nuestra incompetencia, pero también nuestra sujeción a ti, nuestra entrega a ti de día con día. Y que ni siquiera yo tenga jactancia de mis años jóvenes o de la buena salud que he disfrutado, porque aún con eso soy débil. Soy débil ante las tentaciones, soy débil ante las atracciones prohibidas, soy débil ante las compras innecesarias, soy débil ante el chisme y la crítica, soy débil ante el menosprecio y el rechazo a otras. Soy débil, Señor. Y si no estás tú operando en mí de manera constante, de manera fiel, como lo sabes hacer, yo no sé qué va a ser de mí. Hoy reconozco mis rodillas débiles, mi oración débil, mi fe débil, Señor. Qué bueno saber que tú te acordaste de nosotras en nuestras debilidades y que podemos decir con certeza y con seguridad, día con día, mi Señor,
que tú eres la fortaleza de los siglos, que tú eres la torre fuerte a la que podemos acudir y levantada seremos. Señor, aquí estamos delante de ti, con un corazón en tus benditas manos para que tú sigas moldeándolo y que podamos experimentar, hermoso Señor, la bendición maravillosa de tu fortaleza, de tu vigor, de tu fuerza, y que no nos encontremos siendo orgullosas o siendo presuntuosas, sino más bien que nos identifiquemos con otros débiles, haciéndonos débiles con ellos para que juntos vayamos a llevar a Cristo estas debilidades. Y mi Dios hermoso, perdónanos cuando hemos tomado a la ligera la cena, donde conmemoramos este cuerpo quebrantado y esta sangre derramada. Y lo hemos hecho tantas veces como un rito y no la hemos tomado dignamente al haber mostrado a ti esas debilidades con el pecado, la maldad, confesado, pero con tiempo suficiente, no unos breves segundos antes de participar. Señor, aquí estamos delante de tus hijas. Aquí estamos delante de tu presencia para decirte que nos perdones por avergonzarnos de sentirnos débiles. Y en lugar de tener esa vergüenza de fallar, de caer, de pecar, mejor vamos contigo, que tú fortalecerás el corazón de los débiles. Y mi Dios, aquí estamos delante de ti también para decirte que sí reconocemos la debilidad humana que nos caracteriza, pero más reconocemos el poder soberano de tu amado Hijo y Salvador nuestro. Ese poderoso que nos mostró que Él cargó con nuestras debilidades. Oye, ahora hermosa, entrégale al Señor esas debilidades. Créele esa palabra que dice que Él definitivamente cargó con nuestras debilidades y nuestros dolores. Y dejamos de aparentar que somos fuertes. Dice la palabra del Señor que en 2 Corintios 13, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotras también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos estos asuntos en vida, con Él tendremos el poder de Dios. Y nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar la realidad de que somos fuertes, pero solamente en el Señor. Mi Dios, dice tu palabra que tú tomarás nuestro débil cuerpo mortal y lo transformarás en un cuerpo glorioso, igual al de Él, y lo harás valiéndote del mismo poder con el que pondrás todas las cosas bajo su dominio. Mi Dios, estamos aquí porque tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y nos gozamos de tener un sumo sacerdote que no solamente nos comprende, sino que nos ayuda. Y por eso, Señor, como dice el apóstol, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Y alabamos y bendecimos, Dios, tu precioso nombre, porque esta noche nos has dado palabras de consuelo,
y de paz al saber que no tenemos ni delante de ti ni de otros que aparentar una fortaleza inexistente. No somos empoderadas, no somos poderosas, no somos invencibles, conquistadoras, victoriosas todo el tiempo, a menos que dejemos que el poder de la vida de Cristo fluya a través de nuestra vida. Y alabamos y bendecimos con él. Y nos gozamos y nos alegramos en ti, Dios de nuestra salvación. Tú eres el Todopoderoso que reina para siempre. Y nuestro corazón está muy agradecido ahí donde estás, hermoso, ya que has intercambiado tu debilidad por la fortaleza y el poder de Dios eterno y del Salvador bendito y del fluir de su espíritu. Alábale. Ahí donde estás, alábale, bendícele. Y quizá nunca habías hablado esto con él, con alguien, porque a veces no nos puede comprender o nos van a juzgar. Pero qué bueno es delante del Señor venir y decir, sí, es cierto. Por naturaleza humana soy débil. Y sin ti, Dios, y tu poder, yo no puedo tener esta fuerza, esta fortaleza, ese vigor en mi interior para que se manifieste dando gloria a tu nombre. Alábale, hermosa, alábale de corazón sincero y dale las gracias porque Él hace posible que podamos ser como esas esposas que describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice la palabra de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de usted. Fíjate qué maravillosa nos dice aquí la palabra que podremos ser débiles, pero participamos por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Dale gracias, hermosa, por esa palabra de primera de Pedro 3:7. Y cuando vemos que le habla a los maridos, ya nos desentendemos del mensaje, pero aquí es el mensaje oculto, revelado. Podremos ser débiles, pero participamos por igual del regalo de la nueva vida en Cristo. Y Él está nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro vigor. En Él y por Él y para Él. Te alabamos y te agradecemos, amado Dios eterno. Y tenemos la manifestación de tu presencia en cada corazón, como en el de Betty, el de Cande, Claudia Rivera, Claudia Ruiz, Estela, el de Anita, el de Dorita, el de Marta, el de Rocío, el de Isela, el de Maribel, el de Mari, el de Nubia, el de Roxy. Sé que tú has hablado y sé que has generado en su interior este corazón humilde, dependiente, sumiso, saber que si nos estás usando y nos usarás, es porque tu poder fluye a través de nosotras, en medio aún de las debilidades. Y la gloria al nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Hermosas de mi corazón. Una vez más agradezco que sigas adelante, atenta a la voz de aquel que te ha llamado y que te está equipando de una manera muy preciosa y poderosa.
Espero que se haya escuchado bien. Vi un mensajito, pero ya no lo pude ver antes. Claudia nos ponía, quiero continuar escuchando, aprendiendo y creciendo. Claudia Ruiz, y me gozo mucho contigo. Y luego, Claudia también escribe, Claudia Rivera, mi otra Claudia, tenemos Claudias en el grupo. Gracias, Señor, porque tú eres mi fuerza, mi aliento, aún en mis momentos más difíciles. Mi alma te alaba, te glorificas en mi debilidad. Amén. Amén, amén. Y Mari dice que el Espíritu de Dios siga obrando en mi vida en fortaleza y lo va a seguir haciendo, cuanto más dependas de Él. Y Marta Podaca dice, gracias, muchas bendiciones, la amo. Igualmente para ti, hermosa. Espero que te hayas quedado con esa porción hermosa de el poder del Señor que te ama tanto. Y bueno, tenemos ahí un momentito más si quieres escribir algo y dar testimonio o petición, ¿verdad? También se vale. Anita dice amén y amén. Gloria a Dios, gracias, pastora, bendiciones. Y Cela dice, en mi debilidad, Dios se manifiesta poderoso. Amén. Esa es la declaración de confianza, hermosa. Dios la bendiga, hermosa pastora. Igualmente a ti, igualmente a ti. Y yo sé que junto con ese poder en la debilidad vienen muchas bendiciones, porque aquí Pedro nos recordó que hemos recibido el regalo de la nueva vida. Y la nueva vida en Jesucristo, esa no es cuando recién naces de nuevo, te conviertes, no. La nueva vida es tener presente las buenas noticias de la boca del Señor y que tu corazón le alabe constantemente, ¿verdad? Hoy nos hemos identificado con siervos que declararon algo que no habían querido declarar. Me llama la atención porque la mayoría eran hombres y para que un hombre declare soy débil, está en chino, ¿verdad? Por el orgullo que le caracteriza. Sin embargo, nos da ejemplo de que aún el hombre puede parecer valeroso y fuerte, pero también débil, aunque no lo acepte. Pero bonito es aceptarlo en la presencia del Señor. Hermosas, me gozo mucho de contar con ustedes, con cada una, con su aprecio, con su apoyo, con su bendición, su oración. Me gozo mucho, mucho de contar con esta hermosa familia que el Señor me ha dado. Betty dice, muchas gracias, hermosa pastora, por esta enseñanza donde nos explica que no tenemos que sentirnos culpables por ser débiles, ¿no? El tema era, no te avergüences. Más bien avergüénzate si te andas creyendo que eres la empoderada. Eso sí, te voy a dar vergüenza delante del Señor. Y Rocío dice, aleluya, tú eres mi fortaleza, Padre bueno. Amén. Gracias, hermosa pastora, por su disposición. Dios le bendiga. Igualmente para ti, Rocío, no sabes qué gusto me da que hayas podido conectarte. Y bueno, son temas que yo digo que hay que volverlos a ver y nuestro hermano Gabriel se ha comprometido de manera muy hermosa para grabar los temas. Eh, Pronto les haremos llegar los de la semana anterior y que puedan repasarlos porque en el repaso se quedan más cosas grabadas. Dorita nos dice, ruego al Padre que su poder se perfeccione en mis debilidades. Amén. Amén, amén. Y el Señor lo cumple porque lo cumplió con Pablo. No sabemos el padecimiento, pero él siguió proclamando la palabra hasta su último aliento. Así que, mis hermosas, un gusto, como siempre, el poder compartir lo que el Señor me ha dado. Han sido tiempos, como les digo, difíciles, pero que he recibido unas administraciones preciosas del Señor. Nubia dice, qué maravilloso experimentar cuando Dios nos sostiene, porque sin duda alguna solamente Él puede darnos esa fortaleza en medio de toda debilidad que tenemos en la vida. Gracias, Dios. Gracias, mi amada doctora, por darnos
este testimonio precioso y poderoso. Y yo cuando conocí a Nubia, que estaba estudiando la carrera de medicina, le decía, solamente quiero que sepas, hija, que tu carrera siempre va a estar vinculada con el dolor, la enfermedad y la debilidad de la gente. No te van a buscar porque están de maravilla, te van a buscar porque son débiles. Y tú tienes que tener palabras, aparte de la receta, tienes que tener palabras que fortalezcan y alienten esos cuerpos enfermos y cansados. Qué bendición, ¿verdad? Pero donde quiera que estemos, podemos dar esas palabras. No importa tu profesión, importa tu obediencia y tu decisión. Gracias, hermosas. Gracias por compartir este tiempo. Y en cuanto termine nuestra transmisión de Zoom, les envío el tema escrito para que lo repasen y lo traten con el Señor. Un beso grande, un abrazo como siempre y nos vemos la próxima oportunidad. Bendecida noche. Gracias, hermano Gabo. Que el Señor esté con ustedes. Gracias por los saluditos, Isela. Bendecida noche.